Saludos a toda la familia de Radio Faro de Gracia. Estamos aquí en esta ocasión directo desde la conferencia G3 y tengo la oportunidad de hablar con el hermano Pablo Washer. Pablo. Hola. Es un gozo poder hablar contigo. Igualmente. Hace mucho tiempo, creo que una vez grabamos un video afuera, hace tiempo, no importa, sí, pero queríamos tratar de poder hablar contigo, ya que estamos este año en la conferencia G3 hablando de lo que es las misiones y obviamente lo que es la Gran Comisión en particular, y tiene algunas preguntas que creo que va a ser de mucha bendición para los hermanos en el mundo hispano que nos están viendo. Número uno, ¿qué es la Gran Comisión? Bueno, nosotros tenemos Mateo 28, ¿no? Marcos 16, Juan 20, a Lucas 24, Hechos capítulo 1, versículos 7 a 8. Y no podemos pasar por todos para contestar la pregunta. Pero básicamente es la proclamación, la comunicación de la verdad de Dios a las naciones, llamándolas a arrepentirse y creer el Evangelio. Y después, por medio de enseñar las Escrituras, discipular a las naciones, discipular a los que se arrepienten y creen. ¿Cuán importante es la comunicación del mensaje del Evangelio en el trabajo de las misiones? Es todo, hermano. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, podemos ver dos cosas básicamente: oración y predicación. Oración y predicación. No solamente con respecto a los apóstoles en Hechos capítulo 6, sino también el ministerio del misionero apóstol Pablo, ¿no? En cada ciudad, su labor principal, predicar el Evangelio y instruir a los discípulos. Tremendo. Y continuando esa misma línea, hablando de los errores que se pueden cometer cuando no se hace la obra de la Gran Comisión de una forma bíblica, ¿qué errores, hermano Pablo, puede cometer o se puede cometer en el campo misionero si no se tiene un entendimiento bíblico del Evangelio? Wow. Hermano, nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios, pero también tenemos que practicar la palabra de Dios. No solamente debemos predicar bíblicamente, sino también debemos llevar a cabo la Gran Comisión bíblicamente. En la Reforma había una doctrina muy importante, quizás la doctrina principal de la Reforma, la doctrina de sola Escritura. Significa que todo lo que creemos y todo lo que hacemos depende de lo que Dios dice, lo que Dios revela en sus Escrituras. Entonces, nosotros no tenemos el derecho de hacer la Gran Comisión como queremos. Tenemos que ver, conforme al patrón que encontramos en las Escrituras, cómo debemos llevar a cabo la Gran Comisión. Por ejemplo, una iglesia, ¿no? En el día de hoy hay personas que salen a la comunidad con una encuesta, ¿no? ¿Qué tipo de iglesia quieres? Hermano, es un error muy grande. Nosotros no tenemos el derecho de reinventar la iglesia o la obra misionera. Tenemos que someternos a lo que está escrito. ¿Cuán importante, hermano Pablo, es la plantación de iglesias locales en el trabajo de las misiones? Hermano, la Gran Comisión es una iglesia bíblica enviando a un obrero que califica, ¿no? Que tiene las características de un anciano, a un lugar para plantar otra iglesia bíblica. ¿No? Sin la iglesia no hay Gran Comisión. En el día de hoy tenemos personas que simplemente están saliendo para hacer misiones sin una iglesia bíblica y evangelizando sin pensar en formar una iglesia bíblica. La Gran Comisión es una iglesia bíblica plantando otra iglesia bíblica. Interesante, ¿verdad? Tan sencillo, pero creo que tan complicado que se ha convertido hoy en día. Sí, sí. Y creo que es complicado porque muchas veces no queremos hacer lo que la palabra de Dios nos manda porque es difícil. Y la carne quiere hacer otra cosa. No, yo estoy muy de acuerdo y creo que es importante ese enfoque. Iglesias locales
la meta es que planten iglesias locales. ¿Cómo puede un pastor ayudar a su iglesia local a involucrarse en las misiones? Bueno, un cristiano maduro y bueno, en su propia vida él tiene muchas pruebas, problemas, muchas luchas. En la misma iglesia donde él asiste también hay problemas. Entonces, poco a poco, aún los cristianos espirituales van a olvidarse de las misiones. Un pastor siempre tiene que hablar de misiones. No sé si voy a poder decir esto en español muy bien, vas a tener que ayudarme. Te ayudo. Pero había un misionero en Perú, Carlton Allen, y después regresó a los Estados Unidos y pastoreó una iglesia pequeña, normal, ¿no? 150 personas. En cada pared, en todo el edificio de la iglesia, en cada pared había una foto de un misionero. Imposible caminar por su iglesia sin ver un misionero, Wow. sin ver una necesidad. Y su iglesia, siendo pequeña, hermano, sacrificaba tanto para el evangelio. Nunca he visto otra iglesia como la suya, porque él siempre estaba hablando de misioneros. En otras palabras, usted lo que está diciendo es que hay una necesidad Sí, de que la iglesia, el pastor o los pastores sí, tienen que estar hablando, Sí. es un tema que tiene que seguir recurriendo a la iglesia. Creo que es importante y creo que tal vez hoy en día hay muchos otros temas que se hablan con más frecuencia que el tema de... Hermano, la gran comisión es nuestro trabajo principal, ¿no? Debemos preocuparnos por el trabajo principal. Bueno, que Dios nos ayude. ¿Qué papel juega las iglesias locales en el desarrollo y capacitación de posibles misioneros? Voy a leer un texto. Claro que sí. Es un texto mal entendido o muy olvidado. Pablo dijo a Timoteo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muchas veces, cuando vemos este texto, pensamos en la multiplicación de discípulos, ¿no? Que un creyente más maduro debe discipular a otros creyentes. Y estoy de acuerdo que Claro. debemos practicar el discipulado. Pero el texto está hablando de otras cosas. Está hablando de los líderes, los pastores ancianos, que deben dedicarse a preparar a otros hombres para que puedan ser ancianos o tener las calificaciones de un anciano. Estas personas que se califiquen como ancianos, según 1 Timoteo capítulo 3, pueden ser enviadas. Estos hombres pueden ser enviados al campo misionero. Entonces, los misioneros nacen en la iglesia local, crecen en la iglesia local. Ahora, la iglesia local puede usar la ayuda de un seminario bíblico, ¿no? Con sus profesores. Ellos pueden ayudar a la iglesia en el entrenamiento de hombres, pero no pueden reemplazar la iglesia, ¿no? Entonces, en la iglesia entrenamos a los hombres y la iglesia manda a los hombres al campo misionero y la iglesia cuida a los hombres en el campo misionero y si es necesario disciplina a los hombres en el campo misionero. Creo que es muy interesante. Has mencionado que la iglesia tiene una responsabilidad total. Sí, No es particular, no es un poquito, es todo. sí, De ocuparse no solamente de producir hombres que sean de acuerdo a las Escrituras, sino hombres que vivan de acuerdo a las Sí. Escrituras y hombres que hagan el trabajo de acuerdo a las Escrituras. Sí. Qué bendición. ¿Qué relación guardan los requisitos que aparecen en 1 de Timoteo 3 con aquellos que desean salir a plantar una iglesia o salir al campo misionero? Bueno,
Estas cualificaciones, hermanos, son, ¿cómo puedo decir? No negociables, Ujú, muy bien. ¿no? Mira, algunas personas dicen, bueno, Pablo está hablando a los ancianos y no a los misioneros. Pero tienen que entender que Pablo está describiendo a un cristiano maduro y un anciano o un pastor tiene que ser cristiano maduro. De la misma forma, tengo una pregunta. ¿Vamos a enviar un hombre inmaduro al campo misionero para que plante una iglesia? Sería horrible, ¿no? Si un hombre no puede ser anciano en tu iglesia, no debes mandarle a plantar otra iglesia. Interesante. Creo que a veces puede ser que el patrón ha sido, vamos a mandar a esa persona que quiere hacer el trabajo del ministerio, pero no lo soportamos. Sí. ¿Verdad? Yo he visto eso en muchos casos. Entonces vamos a mandarlo y que Dios lo bendiga. Pero lo que usted está diciendo es que eso no es bíblico. No, hermano, es horrible. Mira, en 1 Timoteo también, mira, capítulo 5, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Si nosotros ordenamos a un hombre que es un hombre maduro y él predica y él empieza una iglesia buena, el fruto también es nuestro. Pero también sus errores doctrinales son nuestros, sus pecados son nuestros, ¿no? ¿Es una copa de bendición o una copa de maldición? Muy importante, hermano. Mira, muchos no estudian en el día de hoy los atributos de Dios y por eso no temen a Dios. Y muchos pastores deben orar, Señor, hazme crecer en el temor de ti. Porque hacemos cosas en la iglesia a la ligera a veces. Hermano, es muy peligroso porque no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Y un día Él va a regresar y también va a juzgar a los pastores. Bueno, que Dios nos ayude a recordar, Sí. a practicar, implementar estas realidades. ¿Cuán importante es la preparación bíblica en la vida de un plantador o misionero? Mira. Todo tiene que ver con la predicación de la palabra. Y para predicar la palabra bien, tenemos que saber lo que la palabra dice, ¿no? Yo fui a una conferencia de misiones para jóvenes, miles y miles de jóvenes, y después de las prédicas yo estaba muy preocupado porque muchos predicadores estaban diciendo a los jóvenes, no, el tiempo nos escapa, ustedes deben ir al campo misionero, ¿no? Ahora. Entonces muchos de los jóvenes se acercaron a mí diciendo, pastor, voy a ir al campo misionero. Y yo les dije, por favor, no se vayan al Perú. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero que ustedes estén ahí. ¿Pero por qué? Bueno, explícame la doctrina de la Trinidad. No pudieron. ¿Ok? Háblame de la propiciación. Tampoco. Háblenme de las calificaciones de un anciano, las ordenanzas de la iglesia. Háblame acerca del evangelio y cómo debes testificar en la calle o predicar en la calle. No, y mira, un joven, vamos a decir que mi hijo, que tiene 15 años, él viene a mí y dice, papá, quiero ser médico. Está bien. Entonces, papá, échate, voy a operar. No. Quizás 10 años después, él puede operar. Pero ahora no. Es lo mismo. Un joven, mira, pero el Señor nos explica. Mira, todo se encuentra en la palabra de Dios. Mira lo que tenemos aquí. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Entonces la aspiración, el deseo de ser ministro de Cristo, de ser anciano, está bien, el deseo, pero falta una cosa, el carácter. Entonces él va, los 7 versículos,
este es el carácter de un anciano. Entonces, si tú deseas ser anciano, tienes que desarrollar estas características en tu vida. De ahí, los ancianos de la iglesia pueden imponer las manos y tú eres ministro de Cristo. Y por último, ¿en qué formas una iglesia local puede usar sus finanzas para ayudar a las misiones? Usted sabe que yo he trabajado toda mi vida en misiones, más que 30 años en misiones. Entonces, lo que le voy a decir le va a sorprender quizás. Antes de apoyar las misiones económicamente, deben apoyar a su pastor. Hay muchas iglesias jóvenes que, gloria a Dios, quieren involucrarse en las misiones. Gloria a Dios. Entonces, comienzan a dar los diezmos a misioneros, a otras personas, y el pastor está sufriendo económicamente. Entonces, yo siempre digo, mira, el pastor es la persona más, y no soy pastor, pero el pastor es la persona más importante en la Gran Comisión. Entonces, vamos a apoyar al pastor. Por supuesto, desde el comienzo podemos dar algo a misiones, pero nosotros necesitamos un pastor bíblico que tiene la libertad de ministrar. Mira, si queremos arreglar los problemas en la Gran Comisión, tenemos que arreglar la iglesia. Si queremos arreglar la iglesia, tenemos que arreglar los pastores, haciéndoles más bíblicos. ¿Cierto? Cuando un pastor es bíblico y fuerte, la iglesia va a crecer y va a poder hacer obras misioneras. Entonces hay que preocuparse primero por el pastor. Gracias, pastor. Y por último, obviamente usted ha podido estar aquí en la conferencia G3. Para todas las personas que tal vez nunca han asistido y tal vez puedan asistir en un futuro, ¿por qué deberían las personas, si pueden, en la próxima conferencia, acompañarnos en la conferencia G3? Bueno, si no tengo otro infarto, Dios Esperamos mediante, que no, esperamos Dios que mediante, no. yo voy a estar acá. Y yo quiero ver, yo estoy aquí en los Estados Unidos y vivo en un lugar donde no hay muchos latinos, entonces me gustaría ver a mis hermanos latinos acá en la conferencia. Y en la semana, en el año que viene, ojalá podamos trabajar juntos y traer a algunos de nuestros predicadores favoritos de Latinoamérica y España, y creo que va a ser una bendición. Tremendo. Bueno, pastor, es un gozo. Gracias. Yo sé que muchos de los hermanos en las redes sociales, muchas iglesias, han estado orando por su salud, para que Dios le pueda dar fuerza, ya que la eficiencia de un pastor depende de su salud. Si un pastor no tiene salud, pues obviamente no va a poder ser muy útil. Así que le damos gloria a Dios. Me alegro en verte, que te ves bien.